Vamos a dar gracias a Dios por este tiempo y a orar. ¿Qué les parece? Cerremos nuestros ojos. Señor, gracias por este tiempo que nos permites estar en tu presencia, dándote nuestro tiempo, nuestro agradecimiento, nuestra alabanza. Tú te mereces todo, Señor. Y en esta mañana queremos pedirte, Dios, que tú hables a nuestro corazón. Si estamos aquí es porque estamos dispuestos a recibir tu instrucción. Que nuestro corazón sea como buena tierra en la cual sea sembrada la buena semilla y que pueda dar fruto, Señor. Queremos ser oídos prestos a lo que tú quieres hablarnos hoy. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Pues esta enseñanza la titulé Lo que Dios pide de ti. Y si tienes la oportunidad de apuntar, pues va a ser muy útil para ti. Queremos animarlos a que tengan esta costumbre, porque muchas veces estamos escuchando y después cuando queremos ponerlo en práctica, pues no tenemos todo en la memoria, ¿verdad? ¿O cuántos de aquí tienen memoria fotográfica que se acuerdan de todo lo que les dicen? Entonces es una herramienta muy buena que puedes después consultar y ponerlo en práctica en tu vida. Vamos a leer Miqueas 6:8. Repito, se titula Lo que Dios pide de ti. Miqueas 6:8. Dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Otra vez lo leo para aquellos que todavía están buscando. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Mucho tiempo se ha hablado a los jóvenes, hablando específicamente por el evento en el que estamos, ¿verdad? Que es para jóvenes. Se les trazan objetivos, cientos de objetivos. En eventos como estos se les hablan de muchas cosas que el joven tiene que buscar y perseguir y hacer para sus vidas cristianas, pero son erróneos. ¿Y por qué digo que son erróneos? Porque muchos de estos objetivos son humanos solamente, que vienen de la buena intención de los que dirigen los eventos. Ay, no, pues hay que hablarles cosas pues que sean útiles para los jóvenes, y se tiene la idea de que al joven hay que darle temas actuales. Eso es lo que el joven necesita, nada más, cosas pues prácticas y para ya el adulto, bueno, pues ya estudiamos la Biblia. A los jóvenes hay que medio que los entretienes, medio que les hablas cosas útiles, pero no es así. Al joven también necesita principios básicos de la doctrina para poder crecer en su vida cristiana. Y estos objetivos que muchas veces se les enseñan son sacados, como dije, de las buenas intenciones del dirigente, de libros de psicología o de superación personal. Pero la Biblia es muy clara cuando dice qué es lo que Él pide de nosotros. Lo acabamos de leer, ¿verdad? ¿Qué dice Miqueas? Solamente, palabra clave, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. En Jeremías 9:23 vamos a confirmar una vez más este principio. ¿Qué dice? Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. ¿Qué vamos a entender? Lo que Él pide, ¿verdad? Que yo soy Jehová, que hago misericordia, otra vez esta palabra misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero. ¿Qué quiere Dios? Misericordia, juicio y justicia, y que lo entendamos y lo conozcamos. Y en esta enseñanza vamos a estudiar esos tres requisitos que vimos en Miqueas. Número 1, hacer justicia. Proverbios 21, versículo 3. Vamos a ver qué dice Proverbios 21, versículo 3. Salomón entendía muy bien este principio y él dijo: hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. ¿Qué es más agradable?
es aceptable a Dios. Es más aceptable a Dios hacer justicia y juicio que un sacrificio. Entonces vemos que la justicia de Dios no es la justicia del hombre. Hacer justicia, según la Biblia, no es tomar decisiones propias, de mi propio criterio, sobre las cosas terrenales y dictaminar a veces también una sentencia hacia algo o alguien. Estos versículos de Proverbios y Malaquías, Dios no nos está diciendo que seamos vengadores anónimos de causas justas, ni tampoco que seamos zorros espirituales con nuestro antifaz y nuestro látigo o nuestro caballo, etcétera. Que defendamos estas causas contra aquellos que los cometen. Alguien puede decir, yo no soporto la injusticia contra los animales, me revuelve el estómago, ¿no? No, yo no soporto la violencia intrafamiliar o el abuso a los niños. Esas son causas justas. Qué bueno que si tienes oportunidad, pues te involucres. Qué bueno. Pero bíblicamente no es eso lo que Dios está refiriendo. La justicia de Dios que Él nos indica hacer, aquí en la Biblia se refiere a seguir y hacer lo que los caminos justos de Dios nos indican. Y esto lo vemos en Apocalipsis, capítulo 15, versículo 3. La justicia de Dios es hacer lo que sus caminos justos nos indican hacer. Apocalipsis 15, 3. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor, Dios Todopoderoso. ¿Qué dice aquí? Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Justos y verdaderos son sus caminos. ¿Cuál es la justicia de Dios? Sus caminos justos. Cuando la Biblia habla de justicia de Dios, se refiere a sus maneras de hacer las cosas, a su propia naturaleza divina, a sus porqués. ¿Por qué hacen las cosas? Esa es la justicia de Dios, porque Dios es un Dios justo y verdadero. Entonces, ¿cuál es la justicia que Él pide? ¿Qué debemos hacer nosotros? Andar en sus justos caminos. Eso es lo que Dios pide de nosotros. Y aquel que camine en estos caminos de Dios va a crecer a un camino más alto en justicia por andar en ellos. Isaías 55, versículo 8. Sus caminos más altos que los nuestros porque son justos. Isaías 55, 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos. ¿Por qué son más altos? Porque son espirituales. Más altos que vuestros caminos, que son terrenales. Y mis pensamientos son más que vuestros pensamientos. Por eso es que sus caminos son los que debemos de seguir, por eso es que sus caminos son justos. Entonces, vemos que si nuestros caminos son opuestos a lo que a los de Dios, quiere decir que nuestros propios caminos son, ¿qué? Injustos. Si los caminos de Dios son justos y nuestros caminos son opuestos porque son terrenales, son injustos, ¿verdad? Solo por medio de Jesús podemos caminar los justos caminos de Dios, porque Cristo es el camino, es la verdad y es la vida. Y hay quien puede decir, pero ¿cómo son injustos mis caminos si yo tengo muy buenas intenciones? Yo malo no soy. A veces sí fallo un poquito y me arrepiento y le sigo, pero yo tengo buenas intenciones, yo quiero agradar a Dios. ¿Por qué van a ser injustos? Porque el corazón del hombre es engañoso y oculta muchas perversidades adentro y motivaciones incorrectas. Y los caminos de Dios siempre son mejores y más altos porque cumplen un propósito espiritual para nosotros. Salmos 25, versículo 4. Aquí el salmista clama a Dios y nos pone el ejemplo de qué es lo que diariamente debemos de buscar con todo nuestro corazón. Salmo 25, 4. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú
eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Qué oración, ¿verdad? Ya en el contexto que estamos estudiando, muéstrame tus caminos y enséñame tus sendas y encamíname en tu verdad. Quiere decir que el salmista comprendía de qué se trataban los caminos de Dios y cuál era la justicia de Dios. La verdad de Dios es su palabra y entonces debemos caminar en ella, ese es nuestro camino. Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. La verdad de Dios es su palabra. Entonces, comparando este salmo con lo que dice Apocalipsis 15 que vimos anteriormente, encontramos la misma verdad, que los caminos de Dios no solamente son justos, sino que también son, ¿qué? Verdaderos. Y sobre estos caminos justos y verdaderos son por los que debemos andar todos los días. Entonces recordemos que la justicia de Dios que Él nos indica hacer, se refiere a seguir y hacer los caminos justos que nos indica, lo que estos caminos justos nos indican. Proverbios 4, versículo 18. A lo mejor dicen, ¿por qué estudiamos tanto la Biblia? Porque a eso venimos, ¿verdad? Porque si no serían palabras que cada quien les exponemos de nuestra buena intención, pero estamos estudiando lo que Dios dice, por eso es que los traemos moviendo su Biblia. Proverbios 4, versículo 18. Mas la senda de los justos, esto es, los que caminan los caminos justos de Dios, la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Cómo es este día perfecto? Hasta que sea completamente formada la senda de Dios en el Hijo de Dios. En el versículo 19 dice, el camino de los impíos, o sea, aquel que es injusto, que es carnal también, es como la oscuridad, no sabe en qué tropiezan. Hijo mío, está atento a mis palabras, los justos caminos de Dios, porque sus palabras nos muestran su justicia. Inclina tu oído a mis razones. De esta forma, entonces, creciendo en entendimiento y obrando y obedeciendo los caminos de Dios, es que vamos a orar nosotros y vamos a pedir los mandamientos de Dios y no nuestros propios deseos, como lo vemos en Primera de Pedro 3:12. Primera de Pedro 3:12 nos dice qué hace Dios con estas oraciones de los justos. Aquellos que piden sus mandamientos y aquellos que claman caminar por los caminos de Dios. Primera de Pedro 3:12 dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos, o sea, los que buscan su justicia, y sus oídos atentos a sus oraciones. ¿De quién? De los justos, ¿verdad? Atentos a sus oraciones, o sea, a las oraciones de aquellos que han buscado caminar los caminos justos de Dios y que piden conocer más de ellos. Y continúa el versículo, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Por qué Dios no me oye todo? Yo le pido y le pido y le pido. Porque tal vez no estás buscando caminar los caminos justos de Dios. Tú analiza tu caminar. ¿Qué pides? ¿Qué caminos caminas? ¿A quién quieres agradar? Si vas en pos de tus propios deseos y de tu propia carne, o estás buscando qué es lo que Dios pide de ti. Entonces concluimos esta parte que dice, que hemos estudiado, que hacer justicia de Dios, o sea, obedecer su palabra, es caminar bajo sus mandamientos justos y verdaderos. Entonces cuando tú leas después que los caminos de Dios son justos, ya sabes a qué se está refiriéndose. Ya sabes que lo que está queriendo Dios hablarte a ti es que camines en su verdad, en sus mandamientos y obedezcas. Vamos a ver el requisito número 2 que Dios pide. Número 2, amar misericordia. La misericordia es una bella característica de la naturaleza de Dios. Salmos 86, versículo 15. Salmos 86, 15. Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente,
lento para la ira y grande ¿en qué? En misericordia y verdad. Grande en misericordia. Dios tiene compasión de la miseria de la gente y tuvo misericordia de nosotros. Si estamos aquí es por su misericordia, ¿verdad? Podríamos estar en cualquier lugar, podríamos ya no estar vivos, pero estamos aquí por su misericordia. Lucas 1:77. Lucas 1:77. Aquí está hablando de Juan del Bautista y dice, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos vistió desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Otra vez aquí la palabra camino. Camino de paz. Es interesante ver cómo en la Biblia todo va ligado cuando comprendes los principios y los significados espirituales, ¿no? Está hablando de la misericordia de Dios y luego menciona el camino de paz de Dios. La misericordia de Dios encamina nuestros pies por camino de paz, los cuales son la justicia de Dios. Cristo es el sol de justicia. Su palabra es la que alumbra nuestro camino para que podamos enderezar nuestros pasos. Todo por la misericordia de Dios. Así es como se manifiesta la misericordia de Dios. Entonces, la naturaleza de Dios es gentil y misericordiosa, según vemos en Salmos 116, versículo 4. Salmos 116, 4. Entonces invoqué el nombre de Jehová diciendo, oh Jehová, libra ahora mi alma. Clemente es Jehová y justo, otra vez esta palabra justo. Sí, misericordioso es nuestro Dios. Jehová guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien, porque tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Qué hermosos textos, ¿verdad? La misericordia de Dios, cómo actúa en nuestras vidas. Para hacer la iglesia en perfección o la iglesia en madurez, ¿qué le espera? Como nos han estado enseñando todo el día de ayer, tanto el ministerio como los santos deben tomar la naturaleza de Dios. Y como la misericordia es una parte de la naturaleza de Dios, debemos de tomarla en nosotros. Vamos a ver Gálatas 5:22, que seguramente ya lo conocen, los frutos del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Vamos a ver esto mismo en Colosenses 3:12. Colosenses 3:12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. ¿Y qué dice? De entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Fíjense, los requisitos que Dios pone. Si eres escogido de Dios y si eres santo, entonces tienes que tener estas características en tu carácter. ¿Las tienes? Pues si no las tenemos, hay que empezar a buscarlas, ¿verdad? Porque esas vienen de la naturaleza de Dios. Aquel que es hijo de Dios deberá tener estas características, deberá mostrar misericordia hacia los demás. En una ocasión, yo comenté con una persona el caso de otra. La otra persona había estado en desobediencia, había transgredido gravemente los principios de Dios. Y entonces le habían venido una serie de consecuencias muy tristes a su vida, que eran evidentes, que eran consecuencia de su comportamiento y de sus decisiones erróneas. Y entonces yo le dije a una persona que lo conocíamos, le dije, oye, ya sabes de esta persona, le pasó esto y esto y esto. Cuando yo supe lo que había sucedido, me dolió mucho porque era algo muy difícil. Y esta persona me contestó, pues bueno, son consecuencias. ¿Es su pecado? Pues que lleve las consecuencias, no se podía esperar otra cosa. Tenía razón,
Sí, pero no mostró el fruto de la misericordia. Porque no, el que una persona esté en desobediencia y después sufra las consecuencias de ella no es algo que nos deba dar gusto, ¿verdad? No es un fruto que debe dar un cristiano. Dios dice que se duele del castigo que aplica, aunque Dios es Dios justo. Joel 2:13 nos muestra esto. Joel 2:13 muestra cómo Dios se duele del castigo que aplica. Dice: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente. Otra vez esa característica. Tardo para la ira y grande en misericordia. ¿Y qué dice al final? Que se duele del castigo. Qué impresionante, un Dios justo, que es celoso, que manda principios, manda leyes y dice: tú eres mi hijo, tienes que obedecerlos. Pero cuando hay disciplina, Él se duele, la aplica como Dios justo, pero le causa dolor porque es un Dios de amor y de misericordia. Y a veces como cristianos no tenemos esta característica. Y recuerdo que cuando oí la reacción de esta persona me quedé, no supe qué decir, ¿no? Así como, dice, bueno, pues son las consecuencias, eso quería, pues eso tiene. Qué duro, corazón, qué duro. Cuando crecemos en Cristo y aprendemos que por medio del sufrimiento de las pruebas tenemos fortaleza, cuando hemos aprendido por medio de las pruebas, nos hace esto tener menos temor al dolor y a las heridas, porque estas pruebas también nos da sensibilidad hacia los que están sufriendo, para darles consuelo también, ¿verdad? Segunda de Corintios 1:3 nos enseña esto. Segunda de Corintios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y viene otra vez la naturaleza de Dios. Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Para qué? Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Aquí Dios nos está dando la instrucción. Oye, tú también has sufrido, tú también has pasado pruebas y dificultades y Dios te ha consolado a ti, tú haz lo mismo con el otro. Pero aquí hay una cláusula. Para aquel que ha pecado y se ha arrepentido, sometiéndose al ministerio y aceptando una disciplina espiritual, a ese se le da la oportunidad de seguir adelante una vez que ha pasado por todo este proceso. Porque ¿saben qué? Sin arrepentimiento no hay perdón. Ahí está la cláusula. Sí, Dios te recibe, Dios se duele, Dios te levanta, Dios te ayuda. Pero aquel que se ha arrepentido y que ha dado la espalda a sus caminos torcidos y se vuelve a Dios y empieza a limpiar su senda y a enderezar sus pasos con la palabra de Dios. Segunda de Corintios 2, versículo 4. Segunda de Corintios 2, 4. Porque la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido en demasiada tristeza. Qué importante versículo. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Nosotros como ministerio, pues estamos al pendiente de la vida de las ovejas. Y entonces vemos fallas y a veces actitudes incorrectas. Y cuando son solamente para llamar la atención, bueno, oye,
esta actitud no estuvo bien, cuídala, o mira, se le da la instrucción. Cuando son cosas en las que se debe intervenir ya con una disciplina, se le da ciertas indicaciones según el orden de Dios. La disciplina nunca es al capricho del ministro. Pues unas 10 lagartijas ahora. Y como me desobedeciste, vas a dar vueltas al auditorio corriendo y media hora. Pues esa no es una disciplina espiritual. Te quiero aquí sentado, no vas a ministrar, vas a estar sentado en las reuniones y quiero verte apuntando y vas a venir, no sé, periódicamente a entregarme qué es lo que Dios te ha hablado en tus tiempos de comunión con Dios, etcétera. Se le da, depende del caso, ciertas instrucciones. ¿Para qué? Para restaurarle y levantarle, ¿verdad? Y restituirlo en su vida, porque el fin de la disciplina es edificar, no destruir. Y muchas veces, pues siempre, lo mantenemos con la persona. Esto no se sabe a los demás. Nadie se tiene por qué enterar cuál fue el asunto. Esto es entre tú y yo. Yo como ministro intervengo y te doy la instrucción de parte de Dios, ¿verdad? Nada de que eres el apestadito y no te hablamos porque no eres digno, ¿verdad? Porque fallaste y yo como soy perfecto, pues no te hablo. Porque aquí está la base bíblica. Al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Busquemos la misericordia de Dios. Si hay un caso que ya se juzgó por el ministerio, bueno, confía en que ya se trató. ¿Y tú qué te toca hacer a ti? Consolar y mostrar misericordia, porque cada uno debe mirar, no caer después, ¿verdad? Y que necesites del consuelo de los demás. Pero ¿cuál es la clave? El arrepentimiento en la persona. Porque si la persona recibe la disciplina, recibe la corrección y enmienda sus caminos, la instrucción bíblica que es edificarle y recibirle y consolarle. Aunque a veces suele pasar que la persona en disciplina sigue en evidente rebeldía, entonces es necesario hacerse a un lado para el trato de Dios. Pero aún así eso no significa que no debamos tener compasión y que nos alegremos de las consecuencias de esta persona, ¿verdad? Muchas veces la persona dice, pues sí, ya te escuché, ya me dijiste. ¿Sabes qué? Aquí me están juzgando, porque eso pasa muy seguido en las iglesias. No hay amor porque me hablaron muy duro. Y ¿sabes qué? El pastor me trató mal y me regañó y yo ni estoy haciendo nada, ya me arrepentí. Pero pues dejaste de venir. O seguiste haciendo tales cosas. Sí, pero eso es entre Dios y yo. A mí ya no quiero que me recuerden nada. Lo pasado, pasado, y yo a nadie le doy cuentas. Eso es entre Dios y yo. Pues no es una muestra de alguien que está arrepentido o una muestra de alguien que quiere recibir la instrucción, ¿verdad? Porque hay maneras de hacer las cosas, porque la iglesia es para edificación y para crecimiento de los santos. Y nos topamos con eso también. Ay, no, ya me voy, me juzgan todo el tiempo y apenas hago una cosita y ya están, ay, que no sé qué. Y saben que no, mejor yo no. Entonces, ¿qué te toca hacer? Pues, esa es tu decisión, te haces a un lado y que Dios trate con la persona. Porque dice, aquel que llamando a ese hermano hace estas cosas, con él ni comas. Ese es otro aspecto, ¿verdad? Esa es otra área también. Uno de los frutos del Espíritu es mansedumbre, y ser manso significa ser enseñable. Entonces el cristiano debe ser enseñable por Dios y también por el ministerio que Dios puso para edificación, para un ministerio que está en orden con su palabra. También se enseña por medio de la disciplina, y la oveja deberá recibir esta disciplina con mansedumbre. ¿Cuántas personas no hemos visto que no son capaces de recibir la disciplina, sino que se vuelven contra el ministro cuando en primera instancia su desobediencia los llevó a estar en esa condición? Nos pasa tan seguido. La persona transgrede gravemente y entonces el ministerio interviene con corrección, primero hacerte ver lo que estás haciendo y las consecuencias a las que te puedes enfrentar. Y entonces las consecuencias vienen y la vida del joven es un desastre. ¿Por qué razón? Por su desobediencia, ¿verdad? Estamos claros.
Y entonces el ministerio interviene y da la instrucción, mira, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro y esto, y luego después ya, no, el pastor me trató muy mal y son muy injustos y me tratan muy duro y no, ya para mí es muy difícil. A ver, vamos estableciendo, ¿por qué razón estamos aquí? Por tu transgresión y tu desobediencia. Pero queremos encontrar el chivo expiatorio, ¿verdad? No, yo no hice nada ya, y enfoco mi ira, mi frustración o mi tristeza en otra persona, cuando el que causó todo en un principio fui yo con la desobediencia. Vamos estableciendo eso para empezar. Dios busca espíritus humildes y corazones que perdonan, naturalezas renovadas que han quebrantado esta dura vasija, la carne, que han quebrantado la dura vasija en la cual vivimos. Esta vasija es la vieja naturaleza, para poder entonces recibir la instrucción del Señor con mansedumbre, porque sólo así Dios va a depositar en nosotros las verdades de su palabra. Un requisito para que Dios te siga revelando más de Él es que tú tengas un espíritu humilde. Cuando se haya quebrantado entonces esta tierra dura del corazón, entonces el entendimiento de Dios va a caer como lluvia en nuestra vida y la naturaleza va a crecer poco a poquito como una plantita. Se remueve la tierra dura, cae la instrucción de Dios en la tierra buena, trabajada y blanda, y empieza a emerger poco a poco, a crecer la naturaleza de Cristo en nosotros. Mostraremos entonces los frutos espirituales y entonces también nos vamos a edificar unos a otros en amor. El amar la misericordia de Dios es vivir también, es vivir agradecidos por la gracia que ha mostrado hacia nosotros y por su redención. Bendito Dios que nos tuvo misericordia, ¿verdad? Mostremos misericordia también nosotros. El requisito número 3, humillarte ante tu Dios. El humillarse es una actitud y una condición que hoy el mundo considera denigrante, porque para ellos significa ceder tu voluntad o significa herir el amor propio o perder la dignidad, ¿verdad? ¿Cómo oímos que la gente dice, a mí nadie me va a pisotear ni me va a humillar, nadie me va a denigrar? Porque hay un concepto mundano, ¿verdad?, de lo que es humillarse. Pero ¿cuál es bíblicamente el principio de humillarse ante Dios? Bíblicamente y espiritualmente, esta es una cualidad que debe mostrar el Hijo de Dios. La humildad es lo opuesto a la soberbia. Y entonces un corazón soberbio es lo opuesto a un corazón tierno y sencillo, ¿verdad? Un corazón sencillo es muy importante ante la vista de Dios. Dios busca ver esa sencillez de corazón en sus hijos. Y además es necesario para aquellos que han decidido seguirle y servirle, porque esta característica también está en la misma naturaleza de Dios. Salmo 51, versículo 16. En Salmo 51, 16, vamos a ver cómo David entendía qué era lo que Dios pedía de él. Salmo 51, 16. Porque no quieres sacrificios, que yo los daría. No quieres holocaustos. ¿Qué quiere Dios? Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. David no pretendía hacer cosas que nadie le había pedido. David pretendía hacer las cosas que Dios le pidió. Y ese es un entendimiento, pues tremendo, ¿verdad? Entender y conocer, como dice en los versículos anteriores que leímos, alábese de esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Y David lo conocía y lo entendía de tal forma que sabía que era lo que Dios pedía de él y lo que no pedía de él. Hoy a los jóvenes no se les enseña eso. Se les enseña a hacer muchas cosas, miles de cosas, mientras más, mejor, para agradarle, entre comillas.
en el caso supuesto de que las cosas que hagan realmente le agraden. No han entendido porque no se les enseña que el que ellos desarrollen sus talentos, que vayan a las naciones a predicar, a tocar, a ministrar, a lady minister, como dicen, hacer cualquier cosa, no es lo que Dios pide. Que sean exitosos y despunten en la sociedad como profesionistas, como abogados, etcétera. Eso no es lo que Dios busca, ni que se ganen un lugar en la sociedad por su buen trabajo. No es lo que Dios pide, aunque son cosas que debemos de hacer como una ofrenda a Dios, ¿verdad? No estamos diciendo aquí que no se ocupen de las cosas terrenales, porque no vayan a salir de aquí diciendo que nos dijeron que nos saliéramos de la escuela, que mejor ya no estudie, que gracias, que mejor me mete a la iglesia a buscar las cosas espirituales. No estamos diciendo eso. Estamos diciendo que hay gente que se enfoca totalmente en las cosas terrenales y olvidan y no saben que deben enfocarse en las espirituales porque no se les ha enseñado, pero aquí nos están enseñando, ¿verdad? Aquí Dios nos está enseñando. No es lo que Dios pide de ellos esas cosas, sino que tengan un corazón humilde para recibir instrucción y de esa forma dar frutos espirituales que dan gloria al Padre. Recibir instrucción, esto es muy importante. ¿Cuántas cosas, te hago esta pregunta a ti, cuántas cosas haces para el Señor que Él no pidió? ¿Y cuántas cosas que el Señor sí pidió no las estás haciendo? Vale la pena preguntarnos. A veces por ignorancia, ¿verdad? Pues yo pensé que si me ponía a estudiar 10 instrumentos, iba a agradar más a Dios porque los voy a usar en la iglesia. Mira, ya sé batería, ya sé teclado, ya sé cantar, ya estoy aprendiendo danza. Pues a menos que seas el hombre orquesta, como mi esposo que sí sabe tocar muchas cosas, pero no sabe danzar, dice. Esas son cosas útiles. Es muy bueno poner nuestro talento, nuestras habilidades al servicio de Dios porque sirven para edificar, ¿verdad? Para avanzar en la obra. Muy bueno, maravilloso, hazlo. Pero espiritualmente Dios pide cosas mejores para nosotros. ¿Por qué? Sus caminos son más altos. Sus caminos son espirituales y no se limita nada más a lo terrenal, a lo que nuestros ojos ven. Qué bueno que dediques tus talentos a Dios. Qué bueno que inviertas tu tiempo. Qué bueno que estudies una carrera, que saques buenas calificaciones, que después consigas un trabajo y puedas tener un ingreso para entonces invertir también en la obra. Qué bueno que hagas esas cosas. Pero pregúntate si las cosas que Dios pidió las estás cumpliendo en tu vida. Eso es lo importante. Porque aquí Dios nos está estableciendo 3 cosas importantísimas, ¿verdad? Hacer justicia, amar misericordia y humillarse ante Dios, que muchas veces se pasan por alto y que son las que realmente Dios pide. Salmo 51:10. Una vez más David clamó según la voluntad de Dios. Salmo 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Con un corazón humilde estaba clamando esto. Ahora hay una historia que me gusta mucho y en este contexto está perfecta. El rey de Judá, Josías, ¿se acuerdan de ese rey? Empezó a reinar cuando tenía 8 años, era un pequeñito. Y Dios lo menciona en la Biblia como un rey justo que caminó en los caminos de Dios. Cuando tenía 18 años, descubre la ley. Alguien se la enseña. Mira, rey, a ver, léanmela. Y empiezan a leer. Y el impacto que este joven de 18 años tuvo fue tremendo, porque él se dio cuenta que habían transgredido la ley de Dios y él no sabía. Y dice que se acongojó todo totalmente. Se dio cuenta, abrió los ojos y vio que el pueblo había caminado en desobediencia. Rasgó sus vestiduras y como duelo fue y mandó a traer personas que fueran a consultar a Dios para que Dios le dijera cómo quería que se hicieran las cosas. Fíjense qué corazón tan humilde. Y esto fue lo que Dios le respondió.
en Segunda de Reyes 22, 18. Segunda de Reyes 22, 18. Mas al rey de Judá que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se enterneció, se humilló. Y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste de lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Josías entró en un arrepentimiento, no solo por él, por la nación entera, porque él se sentía responsable. Fíjense, a sus 18 años, la responsabilidad tremenda que él tenía. Y él rasgó sus vestidos y dijo: ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? Y esa humillación de corazón, ese corazón quebrantado, Dios lo vio y le dijo: yo te he oído, dice el Señor. Dios pide arrepentimiento, y este es un fruto de un corazón humilde. Un día estábamos viendo un evento como este de jóvenes por internet, en otro lugar. Era un evento muy grande con muchos jóvenes y estaba una persona hablando. Estaban así como en un tiempo de ministración. Y dijo la persona: yo venía para acá y Dios me dijo que les dijera esto. Y dije: a ver, Dios dice que ya no mires atrás, que lo que tú hiciste ya quedó en el pasado. Y empezó a llorar la persona, ¿verdad? Dice: porque tú has cometido faltas y te han etiquetado como el que hizo tal cosa, pero ya es tiempo de que lo dejes atrás y que camines adelante, porque Dios quiere hacer cosas. Todo eso estaba bien, pero les faltó un pequeñito detalle, chiquito. No les habló del arrepentimiento. Y todos los jóvenes, pues como aquella congoja de la persona que estaba hablando, y les decía, así desgarrándose, y entonces empezaron a llorar todos, ¿verdad? Y les dijo: pónganse de pie aquellos que están sufriendo. Y se pararon y lloraban y decía: ya se quedó en el pasado, ya no te acuerdes de ello, sigue adelante porque Dios quiere hacer cosas contigo. Sí, pero no les habló del arrepentimiento. Y entonces ahí están los jóvenes y ya, pero nadie les dijo: vuélvete de tus malos caminos, arrepiéntete, humíllate a Dios, pídele perdón y reconoce que fallaste y que te equivocaste y que has vivido ensuciando tus pies. Y entonces les hablas de la restauración, ¿verdad? Hay un principio bien importante, el arrepentimiento, y el arrepentimiento es una cualidad del espíritu humilde y del corazón humilde. Hoy a la gente se le dice: olvida lo que hiciste, olvídalo, ya. Dios ya no se acuerda de ello. Sí, cuando hay arrepentimiento. Cuando nos hemos arrepentido, Dios dice que te perdona y se olvida de lo que hiciste y te renueva y te edifica y te construye y te levanta cuando hubo arrepentimiento y un cambio de acto y de actitud. Pero nunca le mencionan que debe haber arrepentimiento. La psicología de igual forma le dice al hombre: tú no tienes que mirar atrás, lo pasado ya pasó. Tú tienes que mirar adelante y ser mejor, pues en el interior del hombre hay bondad por naturaleza. Díganme si eso es verdad. El hombre es bueno, dicen, es bueno por naturaleza. Por ejemplo, en los desastres, cuando han pasado tsunamis y terremotos, como en el de la Ciudad de México, aquel de hace muchos años, hubo una tragedia y los hombres que hicieron tan buenos se pusieron a recoger escombros ellos, porque en el hombre hay bondad. Y ahí estaba el ladrón junto con el sacerdote levantando escombros. Ven cómo hay tanta bondad, ¿no? Que hasta el ladrón y el delincuente se puso a ayudar porque hay bondad. No, en el corazón del hombre hay maldad y a veces hay un piquito de bondad, ¿no? Por la conciencia,
por taparle todo lo malo que has hecho, entonces hago algo bueno, pero en naturaleza el hombre es malo. Si no vemos al niño que le quitas el juguete y te dice, no, mío, ¿verdad? Ay, pero tan chiquito, pues tan chiquito. ¿Quién hizo esto? Yo no. Y la cara embarrada de chocolate o de galletas, ¿no? No, yo no. La mentira. Lo vemos en cosas tan simples que sin que le enseñes al niño, saca de su corazón lo que hay en la naturaleza del hombre. El ser egoístas, el ser soberbios, el imponer tu voluntad. Ya está el niño pequeñito imponiendo su voluntad y midiendo a los papás. No me dijeron nada, entonces lo hago otra vez. Te voy a pegar. Ah, no me pega, ¿verdad? Ahora ya te dije, bueno, está bien, toma el chocolate, ¿verdad? Y el niño, y entonces la lucha de voluntades, una altivez, una soberbia que hay naturalmente en el hombre. Pero la psicología entonces nos dice eso. Ya pasó, en tu interior hay bondad, tú eres capaz de hacer muchas cosas buenas por ti solo tienes que enfocarte, sacar lo mejor. Tú eres un ser superior. Y supe el caso de una persona que su psicólogo le dijo, tú no puedes hacer feliz a nadie hasta que seas feliz tú primero. Y entonces ella llegó a su casa y le dijo al marido, me voy, te dejo al niño y me voy a buscar mi felicidad, porque mi psicólogo me dijo que yo no puedo hacer feliz a nadie hasta que no sea feliz yo. Y como yo no soy feliz en esta casa, pues te quedas tú. Y se fue. Imagínense, qué instrucción tan errada. ¿Y qué hace esta instrucción? ¿Saben qué es lo único que provoca una instrucción terrenal como esta y contraria a los principios de Dios? Provoca hombres soberbios y altivos, que no son capaces de ver la condición en la que están, la condición real, porque nos podemos engañar y decir, pues sí lo hice, pues, ya me descubrieron, sí, ya pasó, ya me arrepentí, ya me levanté, me sacudí, pero ya no me digas, no quiero que me recuerdes lo que hice, porque ya cambié. ¿Y cómo sé que cambiaste? Si no me das frutos, si no veo un corazón arrepentido y un corazón humillado, porque el principio del corazón humillado es un corazón arrepentido y un corazón que cambia de conducta. El corazón humilde es apto para recibir instrucción de Dios. Y cuando la palabra de Dios habla acerca de que la novia se está preparando, se refiere a que se está completando, como Chuy dijo ayer, que se están añadiendo los que son parte de la novia, y también a que está creciendo en frutos ¿de quién? De la naturaleza misma de Dios, que está siendo sembrada en aquellos que le buscan. Esta iglesia se está edificando en su palabra y moldeando su corazón, para lo cual debe tener un corazón humilde y sencillo. Si no hay un corazón humilde, si no hay un corazón sencillo, es imposible que la naturaleza divina de Dios sea arraigada en nuestro corazón. El soberbio desatiende el consejo de Dios y va a argumentar que sus maneras de hacer las cosas son mejores. A veces no con estas palabras, porque no se atreven a tanto, porque luego queremos disfrazar las verdaderas intenciones. Pues sí me dijeron, pero lo que pasa es que el pastor no sabe muy bien, no sabe mi situación, no conoce a mis papás, me dice que yo haga esto y esto, pero no sabe. O cuando vienes a pedir consejo, no dices lo que tú haces. Pastor, me hicieron esto y esto y esto y esto, y me dijeron esto y esto y esto, y yo no hice nada, yo nomás me quedé callada, ¿verdad? Y cuando investigas, no, resulta que la persona le dijo esto y esto y esto, e hizo esto y esto y esto. Entonces no hay un corazón humilde. El otro día me tocó también escuchar a una persona con muchos años en la iglesia, y yo creo que despistada la persona no sabía quién era yo, y le hace, ay no, los líderes son unos exageraditos. La verdad, le hace, ay la verdad. Y yo estaba así, oyéndola. Son bien exagerados, pero así como de veras. Pero así como con pena, pero de todos modos dicen, no, ay sí son, la verdad. ¿Y saben cuál era su molestia?
que les ha dado la instrucción, se les ha dado por medio del ministerio a las mujeres que cuiden su manera de vestir en las bodas también, porque aquí en la iglesia se visten bien tapaditas y nomás llega la boda y los escotes y las faldas y todo, y entonces aquí se les dijo en una reunión general: no vamos a casar a aquella novia que llegue con escotes y que se destape toda, ni vamos a casar tampoco cuando las madrinas lleguen en ese estado. Hay que ser testimonio en todo momento, porque luego las bodas las hacían en otro lugar que no era aquí, y como que pensaban, pues si se me permite, ¿verdad? En otro lugar sí puedo hacer. Y entonces se dio esa instrucción y a esa persona no le gustó. Dice, eso dicen, pero son bien exagerados. Dice, qué exageraditos, dijo. Entonces, ¿qué está mostrando esta actitud? Una soberbia, porque dice, pues sí dicen eso, pero yo sé más. O sea, yo sé que no es tan malo. Yo sé que no pasa nada. No hay una actitud humilde. Es muy triste esta condición, porque yo veía a esa persona y dije, tiene años en esta iglesia, entonces ¿dónde ha estado todo este tiempo? ¿En dónde ha estado que se ha dado la instrucción de la palabra de Dios? Se les ha dado bases, se les ha dado toda la instrucción para crecimiento suyo, crecimiento de entendimiento de las cosas de Dios. ¿Dónde ha estado? ¿No? Porque tiene años, yo la conozco de niña. No sé, a lo mejor estaba aquí sentada, pero estaba pensando en caricaturas. No sé. Mientras esta persona persista en una actitud así, va a estar estancada y no va a haber un crecimiento espiritual o un perfeccionamiento, porque no tiene la intención de subir su entendimiento al entendimiento de Dios, de tomar los pensamientos más altos de Dios espirituales y dejar los suyos terrenales. Pero en esa condición puede haber mucha gente y en otros aspectos. Ese es un ejemplo nada más, ¿verdad? Isaías 57, versículo 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, ¿y con quién? Con el quebrantado y humilde de espíritu. Continúa. Para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Isaías 57:15. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Qué es vivificar el corazón de los quebrantados? Es aumentar sus caminos en madurez espiritual. Eso es vivificar. El quebrantado y el humilde de espíritu va a crecer en madurez espiritual. ¿Cómo nos vivifica el Señor? Por medio de su palabra. Y lo vemos en Salmo 119, versículo 24. Salmo 119, versículo 24. Dice el salmista, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Abatida está el polvo está mi alma. Vivifícame según tu palabra. Hazme maduro, Señor. Te he manifestado mis caminos, que son injustos, y me has respondido. O sea, el Señor nos señala, mira, te estás equivocando. Señor, estos son mis caminos. Y el Señor te empieza a mostrar, no, mira, estás equivocando. Y me has respondido, enséñame tus estatutos, hazme entender el camino de tus mandamientos, para que medite en tus maravillas. El salmista nos sorprende una vez más, porque en varias ocasiones en este mismo capítulo, el salmista está clamando por ser vivificado por la palabra de Dios y por su instrucción. Esa es una lección que debemos aprender de él. La soberbia tiene muchas caras y no siempre es soberbio el que llega con los aires de grandeza, ¿verdad? Y que cuando le das la instrucción directamente te dice no.
Pero también la soberbia se manifiesta en aquel que dice sí, 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 y a la hora de hacer las cosas, pues dice todo lo contrario. También, porque en el fondo estás diciendo, sí me estás diciendo esto, Señor, pero yo considero que mi criterio es mejor, por eso lo voy a hacer de esta manera. ¡Qué peligroso! Y nos podemos engañar y decir, pero yo sí recibo la instrucción, a mí me dicen que haga tal cosa, yo digo que sí, ¿y la hiciste? No, pues no la hice. Como en el caso de una persona que un pastor le dijo, mira, vino con un cambio en su vida que iba a tener, oye, voy a hacer esto y esto y esto y esto, te vengo a avisar. Y el pastor le dijo, analiza tus motivaciones, porque mi consejo es este, y le dio todo lo contrario. Si yo fuera esa persona, yo atendería al consejo del pastor, porque el pastor le dio todas unas bases para que ella reconsiderara el consejo. Y dijo, pues sí, lo que me dices sí te entiendo, pero no, yo considero que debe ser de esta forma. Cuando una persona nos dice así a nosotros no vamos a agarrarlo de las orejas y decirle que no, escúchame, y no me voy a mover hasta ver que no hagas lo que yo te estoy diciendo. ¿Qué hace uno? Bueno, ese es el consejo. Si tú lo atiendes o no, pues no es mi responsabilidad es enseñarte y darte la instrucción, pero si tú no atiendes al consejo y después vienen las consecuencias, el único afectado, ¿quién va a ser? Pues la persona que desobedece, ¿verdad? Bueno, está bien, haz lo que tú consideres, pero más vale que prestemos atención y que tengamos un espíritu humilde para discernir que nos equivocamos y que todavía estamos buscando cosas terrenales de nuestro corazón, pasiones propias, deseos propios y carnales que muchas veces no se ajustan a los caminos de Dios. Aquel que no es humilde no puede ser corregido, no puede ser instruido en la palabra de Dios, pues no haya cabida esta instrucción en su corazón, porque no es un corazón que está ensanchado, pues es una persona carnal. ¿Qué es ensanchado? Lo voy a explicar con esta frase. El soberbio está tan lleno de sí mismo que no hay lugar para lo espiritual, no hay lugar para el pensamiento de Dios en él, no haya cabida, no hay por dónde, porque está lleno de tus argumentos. No, déjame te explico, lo que pasa es que lo hice porque mira, lo que pasa es de que yo pienso que, sí, ya sé lo que piensas, pero Dios dice esto. No me llenes de tus argumentos, tú necesitas obedecer los principios de Dios. Salmo 119, versículo 32. Salmos 119, 32. Por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Y esta frase encierra una verdad muy, muy importante que vamos a aprender ahorita. Ensanchar significa en este contexto hacer espacio o ampliar un lugar. La única forma en que se hará espacio en nuestro corazón es desalojando al viejo hombre carnal, y nuestra sabiduría humana es quitarlo, sacarlo. No lo guardas ahí y lo haces flaquito para que quepa lo demás, y lo aprietas como al closet que metes todos los tiliches y lo empujas con el pie y le cierras la puerta. Sí cupo, mira, sí cabe. Nomás es cuestión de acomodarlo, como dicen, ¿verdad? Todo cabe, nomás hay que acomodarlo. Sí cabe el viejo hombre, sí cabe, mira, ahí tengo mis argumentos, mis maneras de hacer las cosas, pero también le meto las de Dios y ahí pues nos la llevamos bien padre, ¿verdad? A veces obedezco, a veces no, y a veces me va bien, pero aprendo de mis errores, porque muchos dicen así. Bueno, el chiste es aprender, no importa que te equivoques. Ensanchar significa hacer espacio, quitando entonces nuestro viejo hombre carnal, quitándolo, sacándolo de ahí de los pelos, sácalo de ahí para que entonces entre en la instrucción de Dios. Y esto, hacer lugar y ensanchar el corazón, es humillarse delante de Dios, porque estás renunciando a ti mismo. Dios ensancha nuestra alma y nuestra mente para que pueda recibir más entendimiento de su palabra. Y por consecuencia, conoceremos la voluntad de Dios y conoceremos su pensamiento. El cristiano ensancha su corazón
¿Cómo? Dejando de ser carnal y dejando de ser rebelde. Y la rebeldía es un fruto de la soberbia. Entonces encontramos este principio otra vez. El corazón humillado es lo contrario al que es soberbio. Y el que es soberbio es rebelde. El entendimiento del humilde es iluminado por la palabra de Dios, y las tinieblas son disipadas. Proverbios 21, versículo 4. Proverbios 21, 4. Vivimos en las tinieblas de nuestro propio pensamiento, nuestro propio criterio, lo que nosotros creemos que debemos hacer, y cuando la palabra de Dios nos ilumina, corren las cucarachas, como dicen muchos, ¿verdad? Corren las cucarachas y se alumbra nuestra condición y nos damos cuenta lo errados que estamos por la palabra, la luz de la palabra de Dios. Altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. La soberbia es un pecado, la altivez es un pecado, el orgulloso es un pecador. Pero yo vengo a la iglesia y yo escucho. Sí, pero si eres orgulloso y no recibes la instrucción de Dios, eres un pecador y necesitas arrepentirte. Otro aspecto del humilde es tener temor a Dios. Deuteronomio 10, versículo 12. Deuteronomio 10, 12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Qué pide Dios de ti? No qué es lo que tú estás dispuesto a darle, porque a veces le damos lo que es más fácil. Es más fácil decir, voy a disciplinarme, voy a ir todos los domingos a la iglesia para que Dios vea que le quiero echar ganas. Pero a la hora de obedecerlo, no lo obedeces, pero vienes a la iglesia, pero no obedeces, ¿verdad? Es más fácil darle a Dios cosas que no te cuestan que darle a Dios lo que Él está pidiendo. Ah, pues qué bueno que vengas a la iglesia, qué bueno que te involucres en un área en la iglesia y empieces a servir, pero ¿qué pasó con esta área? Ay, eso es lo que yo pido. Qué bueno que hagas lo otro, pero haz también lo que yo te estoy pidiendo. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que es el temor a Dios, el temor bíblico, es el deseo de obedecerlo, es el creer que es la suprema autoridad y que merece toda mi devoción, toda mi obediencia y mi lealtad. Este temor a Dios lleva al cristiano a andar en sus caminos justos. Volvemos al principio, ¿verdad? Al cristiano lo lleva el temor a Dios a andar en los justos caminos de Dios, lo cual es prueba de que ama a Dios. El reto aquí para nosotros con esta enseñanza es que dejemos nuestros injustos caminos, dejemos de justificar nuestros actos y pensar que no nos equivocamos tanto si tenemos buena intención. La buena intención no basta, hay que saber qué es lo que Dios pide y obedecerlo. Dejemos nuestros injustos caminos, sigamos la justicia de Dios, la cual es su palabra. Busquemos los frutos del Espíritu en nuestra vida, como lo son la misericordia, la bondad, y seamos humildes también para recibir la instrucción de Dios. Solo así va a morir nuestra naturaleza carnal, y entonces Dios va a crecer en nosotros. ¿Cuántos desean eso? Yo quiero eso. Cada día me encuentro con cosas en mi vida que digo, esto todavía es terrenal, esto todavía viene de mi naturaleza del viejo hombre y necesita morir todos los días. No es como que hoy ya vencí una cosa, pues ya, descanso, me relajo, porque cada día aparece algo diferente. Y nuestra labor como cristianos es recibir la instrucción de Dios en un corazón humilde para caminar sus justos caminos. Podremos hacer 1000 cosas para Dios, qué bueno que las hagas, pero si no hacemos estas 3, estaremos errando nuestro objetivo en la vida cristiana. ¿Cuántos están dispuestos a empezar a obedecer a Dios y tomar el reto?
Si estás dispuesto, pongámonos de pie y vamos a comprometernos con Dios. Yo espero que esta palabra no quede vacía. Dice la Biblia que la palabra sembrada en una buena tierra lleva fruto, ¿verdad? Pero ¿cuál es la buena tierra? Aquel que es humilde, aquel que quiere realmente recapacitar sus caminos y volverlos a Dios. Cerremos nuestros ojos, te damos gracias, Señor, porque siempre vienes a refrescar nuestra vida con tu instrucción, porque siempre vas más allá, escarbas en lo profundo y sacas cosas de nosotros que te ofenden aún. Y nuestro deseo, Señor, es buscar estos 3 requisitos que tú pides: hacer justicia, amar misericordia y humillarnos delante de ti. Queremos caminar tus caminos, obedecer tu instrucción, tus preceptos, amarlos como Josías recapacitó y limpió sus caminos y se quebrantó, como David que clama un espíritu humilde y un corazón recto dentro de él. Así buscamos, Señor, y anhelamos el encaminarnos en tu verdad. Ayúdanos, Señor, para que cada día crezcamos según la mente de Cristo, para que cada día en nosotros sea formada esa imagen de Cristo en nuestra vida, para que seamos edificados y crezcamos en esa madurez. Gracias por tu palabra, Señor. No nos cansaremos de decirte gracias y queremos obedecerte a ti. En el nombre de Jesús. Maravillosas son tus obras, Señor, Dios Todopoderoso. ¿Qué dice aquí? Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Justos y verdaderos son sus caminos. ¿Cuál es la justicia de Dios? Sus caminos justos. Cuando la Biblia habla de justicia de Dios, se refiere a sus maneras de hacer las cosas, a su propia naturaleza divina, a sus porqués. ¿Por qué hacen las cosas? Esa es la justicia de Dios, porque Dios es un Dios justo y verdadero. Entonces, ¿cuál es la justicia que Él pide? ¿Qué debemos hacer nosotros? Andar en sus justos caminos. Eso es lo que Dios pide de nosotros. Y aquel que camine en estos caminos de Dios va a crecer a un camino más alto en justicia por andar en ellos. Isaías 55, versículo 8. Sus caminos más altos que los nuestros porque son justos. Isaías 55, 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos. ¿Por qué son más altos? Porque son espirituales. Más altos que vuestros caminos, que son terrenales. Y mis pensamientos son más que vuestros pensamientos. Por eso es que sus caminos son los que debemos de seguir, por eso es que sus caminos son justos. Entonces, vemos que si nuestros caminos son opuestos a los de Dios, quiere decir que nuestros propios caminos son, ¿qué? Injustos. Si los caminos de Dios son justos y nuestros caminos son opuestos porque son terrenales, son injustos, ¿verdad? Solo por medio de Jesús podemos caminar los justos caminos de Dios, porque Cristo es el camino, es la verdad y es la vida. Y hay quien puede decir, pero ¿cómo son injustos mis caminos si yo tengo muy buenas intenciones? Yo malo no soy. A veces sí fallo un poquito y me arrepiento y le sigo, pero yo tengo buenas intenciones, yo quiero agradar a Dios. ¿Por qué van a ser injustos? Porque el corazón del hombre es engañoso y oculta muchas perversidades adentro y motivaciones incorrectas. Y los caminos de Dios siempre son mejores y más altos porque cumplen un propósito espiritual para nosotros. Salmos 25, versículo 4. Aquí el salmista clama a Dios y nos pone el ejemplo de qué es lo que diariamente debemos de buscar con todo nuestro corazón. Salmo 25, 4. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día.
Qué oración, ¿verdad? Ya en el contexto que estamos estudiando, muéstrame tus caminos y enséñame tus sendas y encamíname en tu verdad. Quiere decir que el salmista comprendía de qué se trataban los caminos de Dios y cuál era la justicia de Dios. La verdad de Dios es su palabra y entonces debemos caminar en ella, ese es nuestro camino. Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. La verdad de Dios es su palabra. Entonces, comparando este salmo con lo que dice Apocalipsis 15 que vimos anteriormente, encontramos la misma verdad, que los caminos de Dios no solamente son justos, sino que también son, ¿qué? Verdaderos. Y sobre estos caminos justos y verdaderos son por los que debemos andar todos los días. Entonces recordemos que la justicia de Dios que Él nos indica hacer, se refiere a seguir y hacer los caminos justos que nos indica, lo que estos caminos justos nos indican. Proverbios 4, versículo 18. Para jóvenes, se les trazan objetivos, cientos de objetivos. En eventos como estos se les hablan de muchas cosas que el joven tiene que buscar y perseguir y hacer para sus vidas cristianas, pero son erróneos. ¿Y por qué digo que son erróneos? Porque muchos de estos objetivos son humanos solamente, que vienen de la buena intención de los que dirigen los eventos. Ay, no, pues hay que hablarles cosas pues que sean útiles para los jóvenes, y se tiene la idea de que al joven hay que darle temas actuales, eso es lo que el joven necesita, nada más, cosas pues prácticas y para ya el adulto, bueno, pues ya estudiamos la Biblia. A los jóvenes hay que medio que los entretienes, medio que les hablas cosas útiles, pero no es así. Al joven también necesita principios básicos de la doctrina para poder crecer en su vida cristiana. Y estos objetivos que muchas veces se les enseñan son sacados, como dije, de las buenas intenciones del dirigente, de libros de psicología o de superación personal. Pero la Biblia es muy clara cuando dice qué es lo que Él pide de nosotros, lo acabamos de leer, ¿verdad? ¿Qué dice Miqueas? Solamente, palabra clave, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. En Jeremías 9:23, vamos a confirmar una vez más este principio. ¿Qué dice? Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. ¿Qué vamos a entender? Lo que Él pide, ¿verdad? Que yo soy Jehová, que hago misericordia, otra vez esta palabra misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero. ¿Qué quiere Dios? Misericordia, juicio y justicia, y que lo entendamos y lo conozcamos. Y en esta enseñanza vamos a estudiar esos tres requisitos que vimos en Miqueas. Número 1, hacer justicia. Proverbios 21, versículo 3. Vamos a ver qué dice Proverbios 21, versículo 3. Salomón entendía muy bien este principio y él dijo: hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. Que es más agradable, es aceptable a Dios, es más aceptable a Dios hacer justicia y juicio que un sacrificio. Entonces vemos que la justicia de Dios no es la justicia del hombre. Hacer justicia, según la Biblia, no es tomar decisiones propias, de mi propio criterio, sobre las cosas terrenales y dictaminar a veces también una sentencia hacia algo o alguien. Estos versículos de Proverbios y Malaquías, Dios no nos está diciendo que seamos vengadores anónimos de causas justas, ni tampoco que seamos zorros espirituales con nuestro antifaz y nuestro látigo o nuestro caballo, etcétera. Que defendamos estas causas contra aquellos que los cometen. Alguien puede decir: yo no soporto la injusticia contra los animales, me revuelve el estómago, ¿no?
No, yo no soporto la violencia intrafamiliar o el abuso a los niños. Esas son causas justas. Qué bueno que si tienes oportunidad, pues te involucres. Qué bueno. Pero bíblicamente no es eso lo que Dios se está refiriendo. La justicia de Dios que Él nos indica hacer, aquí en la Biblia se refiere a seguir y hacer lo que los caminos justos de Dios nos indican. Y esto lo vemos en Apocalipsis, capítulo 15, versículo 3. La justicia de Dios es hacer lo que sus caminos justos nos indican hacer. Apocalipsis 15, 3. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas. Vamos a dar gracias a Dios por este tiempo y a orar. ¿Qué les parece? Cerremos nuestros ojos. Señor, gracias por este tiempo que nos permites estar en tu presencia, dándote nuestro tiempo, nuestro agradecimiento, nuestra alabanza. Tú te mereces todo, Señor. Y en esta mañana queremos pedirte, Dios, que tú hables a nuestro corazón. Si estamos aquí es porque estamos dispuestos a recibir tu instrucción. Que nuestro corazón sea como buena tierra en la cual sea sembrada la buena semilla y que pueda dar fruto, Señor. Queremos ser oídos prestos a lo que tú quieres hablarnos hoy. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Pues esta enseñanza la titulé Lo que Dios pide de ti. Y si tienes la oportunidad de apuntar, pues va a ser muy útil para ti. Queremos animarlos a que tengan esta costumbre, porque muchas veces estamos escuchando y después cuando queremos ponerlo en práctica, pues no tenemos todo en la memoria, ¿verdad? ¿O cuántos de aquí tienen memoria fotográfica que se acuerdan de todo lo que les dicen? Entonces es una herramienta muy buena que puedes después consultar y ponerlo en práctica en tu vida. Vamos a leer Miqueas 6:8. Repito, se titula Lo que Dios pide de ti. Miqueas 6:8. Dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Otra vez lo leo para aquellos que todavía están buscando. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Mucho tiempo se ha hablado a los jóvenes, hablando específicamente por el evento en el que estamos, ¿verdad? Que es